Hoy me gustaría hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mi intención es presentar algunas evidencias y, por supuesto, ver lo que la resurrección significa para nosotros y qué estamos nosotros haciendo, de qué manera estamos viviendo nosotros hoy en día apuntando a la resurrección. Para la ciencia, para los filósofos también, es muy difícil aceptar asuntos sobrenaturales, ¿no? La ciencia quiere ver resultados, ¿no? Hay personas científicas que tienen un coeficiente intelectual muy alto y no se les puede criticar así nomás, ¿no? Pero ellos quieren que todo les encaje según su manera, según sus ecuaciones. Pero obviamente, si no se considera lo sobrenatural de Dios, nunca se va a entender. Para entender la resurrección hay que aceptar lo sobrenatural de Dios. Hay que aceptar que Dios sigue haciendo milagros hoy en día. No podemos nosotros en nuestras mentes tratar de entender todas las cosas de Dios. Hay misterios de Dios que están ahí todavía sin descubrir, precisamente porque son misterios. Nosotros ya no podemos entrar ahí y tratar de averiguar y seguir. Mira, simplemente lo que entendemos y lo demás está para Dios. Por supuesto que hay mentes cerradas que no admiten nada que no se pueda probar. Y fíjate, el apóstol Pablo, en la primera carta a Corintios que acaba de leer Jesús, aborda una de las doctrinas principales de la fe cristiana, la resurrección. Ese sigue siendo el acto más grande de la historia de la humanidad. La resurrección. Cuando una persona muere, un científico se cierra y dice, oye, esa persona no puede resucitar. Una persona que tiene una muerte clínica, por así decir, que ya no le palpita el corazón ni los pulmones, pero el cerebro sigue oyendo. No, digamos que se puede revertir la situación de esa persona. Pero cuando hay una muerte biológica, cuando ya el cerebro no responde a nada, entonces un científico te dice, oye, ese cuerpo no puede resucitar. Y están en lo correcto. Pero si no tenemos en cuenta la mente de Dios, que es diferente, nunca lo podremos entender. Me gustaría presentar algunas de las evidencias que tenemos de la resurrección de nuestro Señor. En primer lugar, la evidencia de las Escrituras. Esto aquí habla. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ahí están las evidencias. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:15 dice, no ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, en la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está escrita aquí en la Biblia. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra de Dios. Toda la escritura es verdad. Todo lo que está aquí está escrito porque es verdad. Una cosa es que no nos guste o que nos guste más y quisiéramos que dijera cosas diferentes, pero eso no es el caso. Eso no es así. También Pedro nos dice en su carta, en la segunda carta de Pedro nos dice lo relacionado a la verdad de las Escrituras. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo. No fueron palabras que se le ocurrieron a los profetas y a los apóstoles. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron inspirados por Dios. De manera que confiadamente podemos acudir a las Escrituras convencidos de que todo lo que dice es verdad. Ya en Mateo 25:10, Mateo 28:5 dice: pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ven al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y en gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Este es el primero de los pasajes que declaran que Jesús volvió a la vida después de morir. Esto es más que suficiente para establecerlo como un evento verídico, pero es inspirado por Dios y por eso debe ser suficiente. Las Sagradas Escrituras ya preveían la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo y los apóstoles se refieren al Antiguo Testamento para demostrar que la venida de Jesús está prevenida. El capítulo 53 de Isaías narra exactamente lo que ocurrió con Jesús. Cómo fue su muerte. Inclusive habla de que a él no le rompieron las piernas, porque era una costumbre a los que crucificaban romperle las piernas, ya como un acto último de piedad. Para poder seguir respirando, le ponían un travesaño en la cruz y ellos tenían que impulsarse y tenían que decidir entre respirar o morir, porque era dolorosísimo respirar. Y por eso se ponían y respiraban para seguir vivos, y le rompían las piernas para ya quitarles esa posibilidad, como un acto de clemencia. Entonces, como ya no podían subirse, morían, y la causa de su muerte era asfixia. Todo está escrito en el Antiguo Testamento, de manera que nosotros no podemos sostenernos, no podemos sorprendernos de que esto no es algo de la noche a la mañana. Todo estaba previsto. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Dice Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es muy simple concluir, sacar deducciones de lo que lo dice el Señor. Si dice el que esté muerto vivirá, ¿no? El que cree en él. El que no cree en él y esté muerto, pues no vivirá. Así de simple. Hubieron también evidencias oculares. El apóstol Pablo nos habla de que Jesús apareció a los apóstoles, a Jacobo, y nos habla de que apareció también a más de 500 personas. Incluso cuando se escribió esta carta, muchos de estos testigos seguían vivos. Así que a los de la ciudad de Corinto les era suficiente mandar a alguien a buscarlos y que dé testimonio de lo ocurrido. Mis queridos hermanos, es imposible que más de 500 personas se pongan de acuerdo para decir una mentira. Eso no puede ser. Jesús era una figura pública que todos conocían y lo habían visto, por lo que podemos estar seguros que a la persona que vieron era nuestro Señor Jesucristo. En cualquier tribunal de justicia, el papel de testigo es una de las evidencias más poderosas que pueden haber. Tanto así que algunos testigos tienen miedo de ir. No van. Pero es muy importante. Cristo aseguró que su resurrección fuese vista por Pedro, los apóstoles y 500
creyentes a la vez. Mis queridos hermanos, era tan grande la resurrección de nuestro Señor, fue tan grande que cuando Él apareció a los discípulos, hubo un momento que Tomás no estaba ahí, Dídimo. Él no estaba cuando se apareció a los discípulos, era el único ausente. Entonces llegó Tomás y le dijeron, hemos visto al Señor. Había estado con ellos, había estado viviendo 3 años con ellos, había testificado todos los milagros de Jesucristo. Y le dicen, hemos visto al Señor. Y dice, no lo creo. Y esto es lo que dice Tomás. Uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron, pues, los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¡Qué cosa para tan grandiosa! Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La vida y declaraciones de Pablo son otra evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tengáis tiempo, os recomiendo leer el capítulo 7 de Hechos, ese discurso de Esteban, el primer mártir. Qué cosas para tan lindas que dice Esteban. Y lo terminan apedreando, pues, ¿no? Lo terminan matando. Y ese hombre de Dios, gran hombre de Dios, a pesar del daño que le hacía, se arrodilló, oró y le pidió a Dios, Señor, no les tengas en cuenta ese pecado. Fue Esteban muerto a pedradas. Y si vemos el capítulo 8, el versículo 1 de Hechos, dice, Saulo consentía en su muerte. Pablo era uno de los que quería que él muriera porque defendía su religión, Pablo. Él quería deshacerse de los cristianos y él estaba testificando la muerte de Esteban. Luego sale Pablo furioso, camino a Damasco, a prender cristianos, a flagelarlos, latigarlos, encarcelarlos, porque quería deshacerse de ellos. No creía en la resurrección, pero esto es lo que ocurre en el camino a Damasco. En el camino a Damasco dice, conversión de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra halló una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este era Pablo hasta ese momento, el Pablo que odiaba, pero cambió porque tuvo un encuentro con Jesús. Él fue después un hombre totalmente diferente que ha escrito maravillas para nosotros. Pablo es un ejemplo de fe que nosotros vemos en las Escrituras.
Ahora el mismo Pablo, que nos da una noticia contundente y absoluta al afirmar con autoridad que Jesús efectivamente había resucitado a los muertos, que lo había visto en el cielo. Tanto era que cuando recién comenzó su ministerio Pablo, los discípulos le tenían pánico, porque sabían que era de los malos, que los perseguía para hacer los malos. Pero no se dieron cuenta que con un hombre de Dios, con un nuevo nacimiento, un hombre es totalmente diferente. Amén. Nadie que haya tenido un encuentro con Dios puede quedar igual. Amén. Nadie. Si nuestro encuentro con Dios ha sido verdadero, si nosotros hemos gozado de la grandeza del Espíritu Santo, ninguna vida puede quedar igual. Por eso es que hay personas que, habiendo conocido a Dios, habiendo disfrutado del Espíritu Santo, aún así se alejan de Dios y viven, mis queridos hermanos, unas vidas miserables, porque contra la verdad no se puede luchar. Por dentro, un remordimiento de conciencia difícil de aceptar, de vivir. Pero lo mejor que se puede hacer es volver a Dios. Porque el encuentro que tengamos con Dios es único. Otra evidencia, Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Fue hermano de nuestro Señor Jesucristo, pero no compartía las enseñanzas de nuestro Señor. Es más, en el Evangelio de Marcos nos dice que él y los suyos se refiere a familiar cercano, ¿no? Que no creían en él. Decía que habían perdido la razón, que su hermano se había alocado. Es lo que ellos decían. Pero Jacobo cambió de opinión. ¿Por qué? Porque vio a Jesucristo resucitado. Y a ese que pensaba que era loco y que lo abandonó en su momento más difícil, lo vemos con los demás discípulos junto con sus hermanos, unidos en oración. Finalmente, este hermano de Jesús se convirtió en una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Incluso escribió la epístola que lleva su nombre, Santiago. Este cambio de actitud de Jacobo solo pudo ocurrir porque vio con sus propios ojos a Jesús resucitado. Ya no había duda. Ellos creían que Jesús efectivamente era el único Hijo de Dios, el Mesías prometido. Tampoco debemos pasar por alto lo que ocurrió con los discípulos, con Pedro. Pedro con miedo seguía a Jesucristo. Con miedo. Pero después ya lo vemos él mismo dando el discurso de Pentecostés, ¿no? Y ahora, ¿cómo puede explicarse ese cambio tan radical? ¿Cómo puede explicarse que a un hombre como Pedro, después de haber negado a Jesucristo, le preguntan las autoridades y le piden que deje de hablar de ese hombre, de ese nombre? Él les contesta con todo coraje, dice: yo debo primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Viéndose y sintiendo amenazado, ¿cómo es posible esa transformación tan impresionante? ¿Por qué fueron capaces de dar sus vidas por Jesús? Y eso es por una sola razón, porque ellos lo habían visto resucitado. Jesús había resucitado y esto les confirma todo lo que había dicho, enseñado y anticipado. Mis queridos amigos y hermanos, una mentira nunca ha dado valor a nadie. Y si pocos dan su vida por una verdad, mucho menos lo van a hacer por una mentira. Así que esta evidencia es otra evidencia de que nuestro Señor vive, resucitó y está vivo aquí, ahora mismo entre nosotros. El Evangelio se fundamenta, sin duda, en la doctrina de la resurrección.
Pero como dice Pablo, si esta doctrina cae, ¿qué hacemos aquí? Vana es nuestra fe. Las buenas noticias serían malas noticias. No habría nada que predicar que mereciera la pena. Jesús no hubiera vencido al pecado. Sería inútil estar aquí y congregarnos. Los testigos oculares y predicadores serían también mentirosos. Porque ¿para qué? Si nuestro Señor no resucitó. Vana es nuestra fe. Nuestra evidencia es el poder del evangelio actual, de las personas que estamos aquí en muchas iglesias ahora mismo. La vida transformada de nosotros es una evidencia de la resurrección. Solo Jesucristo puede hacer estos cambios. Solo Jesucristo puede hacer que una persona que haya estado hundida en diferentes tipos de adicciones, de alcoholismo, de lo que sea, dioses mundanos, que no, de gente buscando felicidad donde no se puede encontrar felicidad. Solo Jesucristo puede explicar que hayan vuelto y vencido todas esas vidas sin sentido. De manera que el mejor ejemplo que deberíamos tener como evidencia de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección, es la vida de nosotros, los cristianos. He ahí la inmensa responsabilidad que nosotros tenemos, de que el mundo vea, que entienda lo que es la resurrección. Tenemos que apuntar nosotros arriba, a la resurrección. Y eso es el mejor testimonio que una persona puede dar. Por eso es que Pablo, cuando escribió también a los corintios, habla y les dice a los corintios: vosotros sois mis cartas abiertas, vosotros mismos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros, nuestras vidas, nuestro caminar diario, donde sea que estemos, somos las cartas vivas que tiene nuestro Señor Jesucristo para las personas que nos rodean. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también habla de locura. Dice que por supuesto el evangelio para mucha gente es una locura. ¿Cómo tú vas a traer ese evangelio en medio de cómo nos estamos divirtiendo, el tipo de vida que nosotros llevamos, y vas a hablar del evangelio? Es como una locura. Y ya más adelante se refieren a los apóstoles como estos que transforman el mundo entero, dice. Estos insignificantes que transforman el mundo entero, dicen Hechos 17. Con estas palabras, Lucas describe el impacto de la predicación de Cristo resucitado por parte de Pablo y de Silas en Tesalónica durante el segundo viaje misionero. Una resurrección real. La resurrección, mis queridos hermanos, en la mayoría de los casos en nuestra sociedad, tiene significado porque es un aniversario para juergas y de todo tipo de actos que van en contra de nuestro Señor. La resurrección no es una fecha fija para unas ceremonias especiales. La resurrección es para toda la vida. Es para celebrarla continuamente. Es un hecho histórico y real. La resurrección es la base de que Jesús es el Hijo de Dios. Su muerte y su sangre derramada son suficientes para dar el perdón de pecados al hombre y de esta forma establecer la comunión que habíamos perdido. Pero hay un versículo
que es el último que hemos leído, que leyó Jesús en el capítulo 15 de Corintios, dice Pablo de una manera breve, clara, profunda, dice: si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Fíjate que nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp donde continuamente recibimos mensajes de hermanos pidiendo oración por sanación, por diferentes tipos de circunstancias, dolores. Es normal, ¿no? Coherente, y oramos. Pero por encima de todo eso está la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde debemos nosotros apuntar. Esa es nuestra meta. Hemos tenido hermanos con diferentes tipos de problemas, sanaciones, han superado problemas, hermanos con grandes logros académicos, de felicitarle, por supuesto, pero como cristianos, por encima de todo eso, está nuestra vista puesta en la resurrección, en nuestra resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces presentamos a Dios que nos sane en salud, nuestra economía. Unas veces ocurre, otras no. Pues cuando no ocurre, también hay que tener puesta nuestra vida, nuestra mirada en nuestro Señor. Nos enfermamos, curamos y todo lo demás. En nuestro grupo de WhatsApp podemos decir que una persona pide algo cuando está desesperada, ¿no? Y es bueno, no estás desesperado, quieres ayuda. Yo voy a orar por ti, Yo voy a orar por ti. Pero que nada nos desequilibre, que nada nos haga salir del camino de vivir convencidos de que por encima de todo está la resurrección. Porque nosotros todos vamos a llegar ahí. Y esa tiene que ser nuestra principal meta. Hay versículos en la Biblia que me gustaría que fueran escritos en negrita, subrayados o más grandes. Pero todos son iguales, El mismo Pablo, cuando le escribió a Filipenses, dice: regocijaos en el Señor siempre. Y repite, otra vez digo, regocijaos. Cuando dice siempre, siempre significa lo que significa. Si estás en dolor, en abundancia, en escasez, en camino de rosas, en camino de rocas, regocíjate en el Señor siempre, porque nada va a impedir que lleguemos a nuestra resurrección. Eso es lo más grande que hay en la vida de un cristiano. Y por eso es que eso es lo más grande que tenemos que compartir. Muchas veces te encuentras con una persona que tiene una vida desordenada, miles de problemas, pero nosotros cristianos sabemos cómo empezar. Sabemos cuál es el problema, porque no está Cristo en sus vidas. Tenemos amigos en Perú que son muy poderosos económicamente para la vida de familiar. Es un desastre. No hay comunicación entre padre e hijos, malos tratos verbales y todo. ¿Por qué? Nosotros cristianos sabemos, porque no tienen a Cristo en sus vidas. ¿Y quién les puede ayudar? Nosotros, los que tenemos Cristo en nuestras vidas. Por eso es que dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Ya en la epístola a los Hebreos, que se sospecha también sea escrita por Pablo, da consejos. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, en cualquier parte de la carrera, en cualquier momento de la peregrinación, puestos los ojos en Jesús.
Y eso es lo que hace tan especial que nosotros nos reunamos aquí y que cantemos esos himnos tan lindos que hemos cantado como esta mañana. Porque cualquiera que sea nuestra situación, nos despojamos y nos fortalecemos. Nos fortalecemos por medio de nuestros cantos y por medio de nuestras oraciones. Los que creemos en la resurrección debemos vivir en la luz, mantener la sobriedad, el control, la calma y la disciplina a través de una mente despierta, de un corazón activo en el amor, dando un buen testimonio a la luz de nuestra futura resurrección. Nuestra futura resurrección nos da la fortaleza, las herramientas que necesitamos para tener vidas de calma, de optimismo, de alegría, de gozo, de saber que estamos en las manos de nuestro Señor. Nuestro objetivo no es otro que vivir para la gloria de nuestro Señor. La segunda venida del Señor es un llamamiento a la responsabilidad cristiana, a ser instrumentos de aliento y edificación a los que nos rodean. Ser instrumentos de aliento y edificación a lo que nos rodea. Qué responsabilidad para tan grande que tenemos nosotros los cristianos. Pero déjeme que le diga, amigo y hermano, qué responsabilidad para tan gloriosa y llena de propósito, de saber que a quien tratamos de seguir, a quien intentamos con todo nuestro amor seguir, ha resucitado y está aquí con nosotros. Amén. Me gustaría terminar leyendo también unas escalofriantes para mí versículos de la segunda carta a Filipenses. Dice, luminares en el mundo. Dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Que Dios os bendiga.